Hola. Hoy nos sumergiremos en lo más profundo del inframundo griego para descubrir todo sobre la historia de Hades en la mitología griega. Pero antes de eso no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Antes de comenzar a hablar sobre quién fue Hades y su historia, hay algo que debemos mencionar. Esta figura se asocia a la de otras mitologías, como es el caso del diablo para el cristianismo. Sin embargo, en la mitología griega el dios Hades no representa la maldad. Para los antiguos griegos, Hades era frío y severo, pero también justo y equitativo. Por supuesto, eso no significa que no le tuvieran miedo. Con esto en mente, comencemos a indagar más en la historia de Hades. En la mitología griega, Hades se refiere tanto al dios como al inframundo, lugar al que iban a parar los espíritus de los muertos. Sin embargo, en Homero, únicamente se usa esta palabra para referirse al dios. Mientras que Aidos se usaba para referirse al hogar del dios Hades. Ahora bien, Hades significa, el que no se puede ver, haciendo alusión a aquel reino que gobernaba debajo de la tierra. La alusión a la invisibilidad, en el nombre de Hades también se refería al culto que los mismos griegos tenían por él. La mayoría de las deidades griegas tenían epítetos asociados a sus nombres, y poderes que servían como invocación cuando los mortales les oraban o acudían a ellos, pero a las personas les daba miedo nombrar a Hades. Hades no era un dios al que quisiera rezar, invocar o presenciar. De todos modos, se decía que a Hades no le importaban las oraciones ni las ofrendas, y decir su nombre se consideraba terriblemente desafortunado, incluso inseguro. Por otra parte, en la mitología romana, Hades sería equivalente al dios Plutón. A este último también se le atribuye el poder sobre el inframundo, pero además se le llama el dios de las riquezas, ya que los metales preciosos, como el oro y la plata, se tenían que extraer de las profundidades de la tierra, donde estaba su reino. Ya con esta breve introducción, podemos excavar en lo más hondo de la mitología griega para encontrar todos los secretos del poderoso dios Hades, comenzando por su curioso origen. Para poder abarcar la gran historia de Hades, comencemos por su origen, vayámonos hasta el día del nacimiento de Hades. Hades fue el hijo varón mayor de Cronos y Rea, quienes engendraron 6 hijos: Hera, Hestia, Deméter, Hades, Poseidón y Zeus. Si conoces un poco de mitología griega, sabrás que Cronos, por temor a ser destronado por uno de sus hijos, se los devoraba una vez nacían. Y así fue con el nacimiento de Hades. Cronos engulló a su propio hijo. La salvación de Hades llegó junto con el nacimiento de su hermano Zeus. Pues este logró salvarse, debido a Rea su madre, quien engañó a Cronos y ocultó a Zeus. Una vez Zeus creció, enfrentó a su padre, y liberó a sus hermanos de las entrañas de su padre, dejándolos en libertad. Otro tema de interés en la historia de Hades en la mitología griega, es cuando se hizo señor del inframundo. Según se cuenta, después de aquel suceso con Cronos y Zeus, Hades se unió a su hermano en su lucha contra los titanes. Al salir victoriosos, repartieron el mundo. Zeus se quedó con los cielos, Poseidón el mar y Hades se quedó con el inframundo. Entre los mayores poderes de Hades destaca su dominio sobre el más allá. Su principal misión es controlar este reino e impedir que las almas escapen o que los humanos entren en aquel lugar. De igual manera, el dios Hades puede decidir a qué nivel del inframundo están destinadas las almas de los mortales. Existen 3 posibilidades. Los campos elíseos son el paraíso para las almas virtuosas. Los campos asfuelos son para aquellas almas anónimas, y el Tártaro es un lugar de sufrimiento y castigo. Estos 3 equivalen al paraíso, el limbo y el infierno de la religión cristiana. Para esto, se apoya en sus 3 jueces, Eaco, Radamantis y Minos. Cabe aclarar que Hades solo tenía poder sobre las almas. Las parcas, por ejemplo, eran las encargadas del hilo de la vida. Además de ellos, el dios tenía a su disposición a otros seres. Por ejemplo, al barquero Creonte. Este es el encargado de llevar a las almas por los diferentes ríos del inframundo. También bajo sus órdenes estaba Cerbero, el perro de 3 cabezas. Este es el guardián del más allá, y se encargaba de devorar a todo aquel que quisiese pasar. Por último, la mayor habilidad del dios es el casco o yelmo de la invisibilidad, otorgado por los mismos cíclopes. Esto lo forjaron durante la batalla contra los titanes y se lo regalaron a Hades al ser su mejor aliado. Era un arma única y uno de los poderes de Hades. Gracias a ella logró ganar grandes batallas y el control sobre sus enemigos.
Si bien el señor del inframundo se veía como un dios noble y justo, el mito de Perséfone nos cuenta otra parte de su historia. Veamos el oscuro inicio que tuvo Hades con su esposa. Perséfone es hija de Zeus y de Deméter, diosa de la agricultura. Un día, el dios del inframundo subió hacia la superficie, como muy pocas veces lo hacía, vio a Perséfone y quedó perdidamente enamorado de ella. En ese momento quiso que Perséfone fuera su esposa, y elaboró un siniestro plan para llevársela al inframundo. En otra ocasión, Perséfone se encontraba recogiendo flores. De repente, una hermosa flor brotó del suelo. Perséfone, maravillada con aquel fruto, se agachó a recogerla, pero apenas tocó aquella flor, se abrió una enorme grieta del suelo, de la cual surgió Hades y la raptó. Al no encontrar a su hija, Deméter cayó en una profunda pena. Pero su pena se convertiría en ira al saber que Zeus había permitido aquel rapto de Perséfone. Así, llena de furia, dejó a la tierra completamente infértil. Ante el peligro que corría la tierra sin vegetación, Zeus le pidió a Hermes que fuera al inframundo para rescatar a Perséfone. Sin embargo, Hades no accedería tan fácil, por lo que le dio de comer unas semillas a su esposa, Perséfone. Al haberse alimentado en el inframundo, no le era posible salir de él. Ante esta situación, Hermes, el buen mensajero de los dioses, consiguió sellar un trato. Durante 6 meses, Perséfone permanecería en el inframundo, época en la que la tierra sería fría e infértil. Pero, los otros 6 meses del año, Perséfone volvería con su madre, época de sol y gran fertilidad. Pocos eran los lugares en donde rendían culto a este dios. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar su templo de Elide o Elis, una polis situada al noroeste del Peloponeso. En la actualidad, es uno de los lugares imperdibles en Grecia. Allí se erigía un templo dedicado a este dios, pero solo haría una vez al año y solo podía entrar un sacerdote. Por otra parte, cuando los griegos deseaban apaciguar a Hades, golpeaban sus manos contra el suelo para asegurarse de que pudiera oírles. Además, los sacrificios hechos al dios, se hacían con sangre que goteaba sobre una grieta en el suelo. La indicación era que quien hiciera el sacrificio tenía que apartar la mirada. Como hemos visto, la figura de Hades en la mitología griega es muy importante, y esto no ha pasado desapercibido en las culturas modernas. Si bien en estas nuevas representaciones suele ser el villano, recordemos que esto no era así en la mitología griega. Así, la historia de Hades ha inspirado otras como las de Percy Jackson, saga de libros donde los dioses griegos conviven en una época más actual. En esta historia, Hades es el villano principal, al igual que sucede en otras representaciones como el clásico cuento de Hércules recreado por Disney. También podemos ver a este dios en la película Furia de Titanes, interpretado por Ralph Fiennes. Por otra parte, este personaje tiene diferentes apariciones en distintos videojuegos, principalmente durante toda la historia de Kratos en la saga de videojuegos God of War, en la que el hijo de Zeus enfrenta a todos los dioses mayores, y donde Hades perece ante el vengativo semidios. Con lo anterior, concluimos la historia de este dios. Pero, antes de irnos y para cerrar con broche de oro, quiero contarte algunas curiosidades de Hades. En algunos mitos se dice que este dios nunca tuvo descendencia, pues le era imposible engendrar hijos. Esto hace alusión a que la muerte no puede dar vida. Existen pocas representaciones del dios del inframundo, debido al mismo temor que infundía. Sin embargo, en ocasiones se suele representar como un anciano. Entre sus símbolos también hallamos a Cerbero, el narciso, el ciprés, el casco, un trono de ébano y un carruaje con caballos negros. Por último, podrás reconocer a Hades, ya que lleva un cetro con 2 puntas. El casco de la invisibilidad también fue usado por otras divinidades, como Atenea, e incluso por héroes, como Perseo, para matar a Medusa. Utilizando el regalo de los cíclopes, el dios destruyó las armas de los titanes. Así, pudieron vencerlos en la batalla. La división del mundo, en la que le tocó el inframundo, fue hecha por el azar entre los 3 hermanos. A diferencia de otros dioses, Hades fue completamente fiel a su esposa, Perséfone. Únicamente se habla de 2 casos, el intento de acostarse con las ninfas, Mente y Leuce. Pero ningún caso llegó a concretarse. Aquí llegó el fin del mito. Si te gustó el video dale me gusta y compartan. Gracias.